trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, manías o hipomanía, y bajos emocionales, depresión. Deprimirse, sentirse triste o desesperanzado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades puede ser síntoma de este trastorno. Cuando el estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, menos extrema que la manía, es posible que quienes se la sientan se manifiesten eufóricos, llenos de energía o inusualmente irritables. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento o la capacidad de pensar con claridad. Los episodios de cambios en el estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por el año. Aunque la mayoría de las personas presentan síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunas no presenten ninguno. Aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, se pueden controlar los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas siguiendo un plan de tratamiento. En la mayoría de los casos, el trastorno bipolar se trata con medicamentos y apoyo psicológico, es decir, psicoterapia. Los relatos de casos de éxito en los cuales la combinación disciplinada de ambas herramientas han permitido avances positivos en el tratamiento de la enfermedad son parte de la siguiente historia. Inicialmente es negación. Inicialmente siempre fue la negación, y no solo en ese momento, sino durante algunos años más. Algunos años más, a pesar de estar diagnosticado no solamente una, sino 2, 3, 4 veces en varias ocasiones. Se iba a la clínica, me medicaba el psiquiatra, me tomaba mis medicamentos, aparentemente aceptaba mi condición, pero cuando me encontraba bien, cuando los medicamentos me habían estabilizado, nuevamente llegaba la idea de no, yo estoy bien, yo no tengo esa enfermedad, no hay un examen físico como tal que a mí me compruebe que yo tengo un trastorno afectivo bipolar. No lo creía, nuevamente dejaba los medicamentos y nuevamente recaía en las crisis. La manía y la hipomanía son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, la escuela y las actividades sociales, así como dificultades en las relaciones. Además, la manía puede provocar una desconexión de la realidad, psicosis y requerir hospitalización. Las crisis inicialmente eran depresiones que se manifestaban como una tristeza muy fuerte. Una tristeza en la cual no se tenía un motivo alguno para esa tristeza, o unas tristezas por un motivo muy pequeño, un motivo sinceramente, por decir, me presenté a un puesto de trabajo y no pasé. Es algo que genera pues como tal sí un sinsabor en la persona, pero en el caso mío me sumía a una depresión profunda de encerrarme 8 o 15 días en mi casa. En una depresión de sentir que mi vida no tenía sentido, que todo era oscuro, que todos mis pensamientos eran negativos, algo totalmente salido de la realidad, a un punto de llegar a tener inconvenientes en mi vida que me llevaron a las depresiones de llevarme con alucinaciones. Tuve una ruptura con mi pareja en ese momento, en la cual teníamos un hijo de por medio, y fue tal vez lo que me llevó como a sentar esa realidad y a darme cuenta de lo que pasaba, a darme cuenta que tener alucinaciones no era algo normal, que tener alucinaciones era parte de la enfermedad, de ver a mi hijo flotando en el aire, literalmente hablando, de tener alucinaciones auditivas y escuchar a mi hijo llorando en medio de la depresión. Ya se llega a un punto donde también pensamos en el bienestar de ese ser y decimos, bueno, pasa algo. No es solamente uno, han sido 4 psiquiatras que me han dicho tiene trastorno afectivo bipolar. No le creo a ellos, entonces hagamos nuestra propia investigación y vamos a armar el rompecabezas. Cojamos pieza por pieza y empecé a hacer eso. Empecé a mirar qué era la enfermedad, empecé a leer qué es el trastorno afectivo bipolar, cómo se manifiesta. Cada una de esas indicaciones que encontraba en internet, que leían artículos, se manifestaban exactamente con lo que a mí me estaba pasando. Empecé a armar el rompecabezas, miré la carga genética, que es muy explícito en muchas partes. Gran parte de las personas que sufren trastorno afectivo bipolar en Colombia tenemos descendencia de parientes paternos, maternos del norte de Caldas, como sucede en mi caso. Por parte de mi padre
toda la familia es del norte de Caldas, Neira y Aranzazu. Empecé a ahondar un poco más, a recordar cómo era la vida de mi abuelo paterno, donde mi abuelo paterno se tomaba unos tragos y empezaba a alucinar, donde veía la situación actual de algunos de mis tíos y tenían no un diagnóstico, pero sí síntomas muy marcados, muy notables de la enfermedad. Y poco a poco, con la ayuda de la orientación médica, de los psicólogos, de los psiquiatras, y sobre todo considero que me ayudó mucho esa parte de indagar y comparar con lo que a mí me estaba pasando para aceptar esa realidad. Los signos y síntomas del trastorno bipolar 1 y 2 pueden comprender otras características como depresión ansiosa, melancolía, psicosis, entre otros. De acuerdo con el momento en que ocurren los síntomas, estos pueden tener etiquetas de diagnóstico tales como ciclos rápidos o mixtos. Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero este puede implicar varios factores, entre ellos diferencias biológicas. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro. La importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo pueden ayudar a identificar las causas. O genética. El trastorno bipolar es más frecuente en personas que tienen un familiar de primer grado, como hermanos o padres, con esta enfermedad. Mi nombre es Santiago Botero Martínez, tengo trastorno afectivo bipolar. Me lo diagnosticaron cuando tenía 16 años, en ese tiempo estaba cursando octavo de bachillerato. Mis notas siempre fueron muy pésimas. Creo que los profesores no sabían por qué yo no rendía mucho en el ámbito académico, entonces al final me tuvieron que llevar a un especialista para que me revisara y me dijera a ver si tenía algún problema, y me diagnosticaron trastorno afectivo bipolar. Yo recuerdo que duré como un año con mucha energía. Saltaba, gritaba, no le ponía atención a nada, incluso a veces me ponía irritable y peleaba. Pero bueno, cuando me lo diagnosticaron me empezaron a dar medicamento y eso me empezó a regular mucho el ánimo. El trastorno bipolar trae consigo unas consecuencias graves si no se logra diagnosticar y tratar a tiempo. Problemas relacionados con el consumo de alcohol y de drogas, suicidio o intentos de suicidio, problemas legales o financieros, relaciones dañadas y desempeño deficiente en el trabajo o en la escuela. En mí hay tres personas. Está como el Santiago que es muy eufórico, el Santiago que no tiene energía para hacer nada y el Santiago normal. Entonces cuando tengo mucha energía me pongo muy irritable, quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo. Curiosamente, cuando estoy en esa etapa es donde más creo canciones bacanas, donde me siento más cómodo. Y me pongo también muy hiperactivo. Me dan ganas de tomar mucha gaseosa, mucho café, me dan ganas de comer, no tengo ganas de dormir. Y bueno, cuando estoy en la etapa de la tristeza, de la baja energía, pues como su nombre lo indica, no quiero hacer nada, no me rinde ninguna canción, no hago ni una pista. También me aíslo de la gente, me prefiero quedarme en mi habitación haciendo otra cosa, como leyendo o escuchando mucha música. Me gusta mucho la música. Y bueno, y cuando estoy normal, pues no tengo ni mucha energía ni tampoco estoy aburrido. No existe una forma de prevenir el trastorno bipolar. Sin embargo, recibir tratamiento tan pronto aparecen los primeros signos de un trastorno de salud mental puede ayudar a evitar que el trastorno bipolar u otras enfermedades de salud mental empeoren. Algunas estrategias pueden ayudar a evitar que los síntomas leves se conviertan en episodios maníacos o depresivos completos. Prestar atención a las señales de advertencia, tratar los síntomas de forma temprana pueden evitar que los episodios empeoren. Es posible que se logre identificar un patrón en los episodios bipolares
¿Y qué es lo que los desencadena? Si se está a punto de entrar en un episodio maníaco o depresivo, llamar al médico o pedirle a familiares o amigos que también estén atentos a las señales de advertencia es un buen comienzo. Evitar las drogas y el alcohol. El consumo de alcohol o drogas recreativas puede empeorar los síntomas y aumentar las probabilidades de que regresen. Tomar los medicamentos exactamente como se indicó. Es posible estar tentado siempre a suspender el tratamiento, pero ese no es el camino. Dejar de tomar el medicamento o reducir la dosis por cuenta propia es posible que desencadene efectos de abstinencia o que los síntomas empeoren o regresen. El trastorno afectivo bipolar es un diagnóstico que realiza un médico, generalmente un médico psiquiatra, que hace alusión a una cantidad de síntomas en donde predomina el descontrol de las emociones, ¿sí? Entonces, esa enfermedad o patología o trastorno se caracteriza por episodios en donde las emociones generan un malestar clínicamente significativo. Ejemplo, si es un episodio depresivo, pues el malestar clínicamente significativo está generado por los síntomas depresivos, la sensación de tristeza, y también hay episodios donde hay un descontrol de emociones, en donde la sensación no es la tristeza, puede ser la felicidad sin ningún motivo, ¿sí? Y ese descontrol sobre esas emociones tan intensas pues genera alteraciones en su pensamiento que lo incomunican con la sociedad, bien sea en el episodio depresivo o bien sea en el episodio maníaco, ¿sí? Por su discurso tan sesgado por las emociones, se incomunica y viene el deterioro y la evolución tórpida, que es la que se trata de intervenir, ¿sí? Para darle un curso más benigno a esos síntomas, ¿sí? Entonces es un diagnóstico sintomático, sindromático, no alude nunca a las causas, sino a los síntomas que se presentan y a un periodo de evolución, y que esos síntomas generan un malestar clínicamente significativo, ¿sí? Son enfermedades pues como alteran el pensamiento, destrozan la vida de la persona, ¿sí? La llevan a tomar decisiones que probablemente con un estado de calma o tranquilidad no hubiera tomado. Asociado a esta patología aparece el trastorno cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es un estadio intermedio entre el deterioro cognitivo esperado debido al envejecimiento normal y el deterioro más grave de la demencia. Puede implicar problemas con la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el juicio, que son más significativos que los cambios normales relacionados con el envejecimiento. Es posible que el deterioro cognitivo leve aumente el riesgo de padecer demencia en el futuro, causada por la enfermedad de Alzheimer u otro trastorno neurológico. Pero algunas personas con deterioro cognitivo leve nunca empeoran y algunas mejoran con el tiempo. Es que cuando usted padece una enfermedad mental, se le puede relacionar cualquier otra muy fácil, ¿sí? Porque queda muy vulnerable, ¿sí? Y el deterioro cognitivo leve es una de las evoluciones también crónicas del trastorno bipolar. Una persona sometida a esos episodios de tanto malestar, de tanto deterioro, sea el depresivo, o sea el maníaco, con el paso del tiempo, ¿sí? Van atrofiando el cerebro, su funcionamiento, su fisiología, y ocurre pues que la persona ya no tenga las mismas capacidades que tenía otrora, ¿no? Entonces comienza a ser más olvidadizo, más pueril, ¿sí? Entonces es un diagnóstico que frecuentemente se puede asociar a la patología mental, con mucha frecuencia, y a la edad, ¿no? Sí, es un diagnóstico también relacionado a la edad. Entonces, si usted llega a determinada edad muy vulnerable, pues está haciendo cola también para un deterioro cognitivo leve. Sí, es algo que el deterioro cognitivo leve rara vez aparece solo, ¿sí? Le cae a alguien vulnerable después de que completa cierta edad, ¿sí? Entonces es frecuente que en la bipolaridad también ocurra eso ya en edades próximas a la senescencia, el deterioro cognitivo asociado.
La presencia tanto del trastorno afectivo bipolar como la del deterioro cognitivo comienzan a registrar en el paciente episodios que de cierta manera se vuelven complejos de abordar de manera calmada. Largos periodos sin conciliar el sueño, tristeza o euforia sin razones lógicas, aparentemente como lo hemos relatado, son solo una muestra de lo que puede llegar a ocurrir. Aparecen por oleadas, por ciclos, y luego de un periodo complejo, sin límite de tiempo, la persona vuelve a un estado aparentemente de tranquilidad. Una de las principales herramientas con las que se cuenta en el tratamiento de los pacientes con trastorno bipolar es con la red de apoyo familiar. De la confianza y entendimiento que se tenga en el círculo familiar, se desprende en gran medida la posibilidad de avanzar hacia mejores escenarios de control de la enfermedad por parte del paciente. Yo estoy sintiendo que soy importante para alguien, que alguien se preocupa por mí, que alguien se preocupa por mi salud y que alguien se preocupa por mis emociones y por mis sentimientos, aparte de mi familia. Como sabemos, la familia juega un papel fundamental en las personas con enfermedad mental. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfermo físicamente, yo puedo decir, me duele la cabeza, me duele el pie, voy a ir al médico, y pues de hecho todo lo hacemos, ¿cierto? Entonces nos mandan una pasta y con esa pasta pues nosotros nos mejoramos. Pero entonces cuando nos duelen las emociones, cuando nos sentimos mal, cuando tenemos malos pensamientos, cuando nos sentimos solos en un mar como si fuéramos un barquito en medio de una tormenta, nosotros no decimos vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra o no, nosotros decimos no, esto es pasajero, todo va a pasar. Pero entonces lo que las personas no se han concientizado aún es que la enfermedad mental es algo real y que no lo debemos ver como un estigma, lo debemos ver como algo que me está afectando y que no solo me está afectando mis emociones y cómo me siento, no, está afectando mi entorno familiar, está afectando mi entorno social, está afectando mi trabajo. Entonces yo debo ser una persona consciente, como lo hicimos con nuestro grupo de apoyo, los concientizamos de que eso es necesario ponerlo en tratamiento para poder tener una calidad de vida. Y no solamente es mi calidad de vida, es la calidad de vida que yo le doy a las personas que me rodean, a mis amigos, a mi pareja, a mi vecino. Todo eso es salud mental. Otro ingrediente clave en el proceso de comprensión del trastorno bipolar es la autoayuda. Tomar nota de sus estados de ánimo en un diario para que eso le ayude a determinar la gravedad de los síntomas, así como reconocer el momento en que empiezan a volverse incontrolables, es una buena práctica para empezar. Esto pudiera ayudarle a prevenir los episodios maníacos o depresivos y pedir ayuda cuando lo necesite. Aprender a lidiar con el estrés puede ayudarle a prevenir también otros episodios. Mantener un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida, así como realizar actividades que le agraden, puede contribuir a que usted se relaje y se sienta bien. El ejercicio regular y una dieta saludable también son muy beneficiosos. Si usted puede revertir los efectos de la diabetes o de la hipertensión con un estilo de vida, ¿por qué no los de un trastorno mental? Usted con un estilo de vida saludable y cuidando todos los aspectos hasta el más mínimo detalle de su cotidianidad, pues su enfermedad pues, va a tener definitivamente una evolución más benigna, o sea, se cae de su peso. Y en eso es lo que hemos fallado en la medicina, en los aspectos no farmacológicos y no intervencionistas de la especialidad, ¿sí? Y hemos olvidado la parte vivencial del paciente, la curva de aprendizaje. Se ha visto que los pacientes se demoran años en entender la enfermedad. Años, entonces no cumplen las directrices terapéuticas, no se toman los medicamentos, siguen bebiendo. Entonces obviamente si se conoce que los pacientes se demoran años en entenderla, ese es el punto donde hay que trabajar, ahí es donde hay que enfocar todos los esfuerzos, ¿sí? Con familiares, con psicología, trabajo social, todas las personas que se puedan involucrar para cambiarle el estilo de vida a esa persona, porque es que esa persona se está enfermando es por su estilo de vida, no por la condena de una enfermedad mental, porque es que finalmente todos estamos condenados, ¿sí? Algo nos va a dar, ¿sí? Pero entonces es nuestra obligación
¿sí? Que eso nos dé luego, ya casi para morirnos, ¿sí? No ahora, ¿sí? O si nos da ahora, gestionarlo durante todas nuestras vidas para que el impacto sea menor, ¿sí? Entonces se llama gestionar, prevenir, ¿sí? Entonces es la parte fundamental en la que va a trabajar el psiquiatra, ¿sí? En una estrategia para que esa persona vulnerable enfrente la vida de la mejor manera. Es el individuo más idóneo de la sociedad, ¿no? El psiquiatra, porque es él tiene la experiencia, es el que tiene el acceso a todos estos casos. Entonces, por solo experiencia sabe decidir, sabe organizar lo que a futuro mejor le conviene al paciente. También se incluye en estas opciones de ayuda la terapia cognitivo-conductual. Este es un tratamiento de conversación que ayuda a modificar la forma en que usted piensa, siente y se comporta. Esto puede ayudar a tratar los síntomas depresivos del trastorno afectivo bipolar. Hablar y reflexionar acerca del trastorno afectivo bipolar con un consejero o un psicólogo puede evitar las recaídas. Es demasiado importante. Es demasiado importante, sobre todo en casos de crisis, literalmente hablando, tener con quién contar. Tener una persona, no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, tener un amigo que escuche, tener una persona que escuche y que le cuente, uno le pueda contar sin ningún problema los síntomas. Tengo depresión o estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, y esa persona puede dar un acompañamiento, lo acompaño, vámonos a tomar un café, salgamos de este encierro, o sinceramente le va tan mal, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, vamos a buscar acompañamiento. El rol de los acompañantes es demasiado importante. En mi caso yo agradezco y siempre, nunca olvidaré eso, dos personas muy importantes en mi vida, y que se me entrecorta la voz diciéndolo, mi madre y mi pareja, siempre han estado ahí y son dos mujeres que me han sacado adelante, son dos mujeres que siempre ha estado una apoyándome a este lado y otra apoyándome a este lado. Pero es un error que muchos pacientes confíen a ciegas en el poder milagroso de la medicación. La farmacología es totalmente obligatoria y estrictamente necesaria para poder paliar tanto los episodios de manía, hipomanía y los episodios depresivos leves o mayores, pero por sí sola no funciona. El paciente tiene que en primer lugar analizar cómo es su día a día. En segundo lugar, analizar qué acciones y comportamientos le llevan a disparar los episodios de manía, hipomanía y los episodios depresivos. En tercer lugar, tomar conciencia de los cambios que debe hacer el paciente sobre las conductas que disparan esos episodios. Y en cuarto y último lugar, pero no por ello menos importante, el paciente tiene que comprometerse a hacer las acciones diarias necesarias que le ayuden a cambiar esas conductas negativas que ha identificado como disparadores de sus episodios.